Gracias por compartir este tiempo con EIZO. Os hablo a Alfonso Moreno, responsable comercial para Latinoamérica de EIZO en el sector de healthcare y más en concreto en Radiforce. Os hablo desde Madrid, España. Tenemos unos 32 grados y, bueno, pasando un poco de calor. Y como sé que os habéis conectado a varios países, en concreto más de 10, pues os saludamos a todos. Bienvenidos, buenos días y buenas tardes, en función de dónde estéis. Es la segunda vez que incorporamos a nuestra formación habitual en las visitas y las reuniones en remoto que suelo tener con cada uno de vosotros, tanto los nuevos como los ya conocidos, que sois parte del canal. Entendéis que siempre es un objetivo comercial y una orientación clara, ¿no?, al expandir el negocio de EIZO, que es un poco la tarea que nos ha encomendado Japón desde hace ya tiempo, de la mano de Oscar Rute, nuestro director comercial, en la que por condiciones claramente culturales y de cercanía, ¿no?, y forma del mercado, pues trabajamos desde Iberia, desde España, para Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina, y el resto hacia el norte pues ya es otro EIZO, que es Estados Unidos. Esta presentación, como he dicho, es puramente técnica. Nos apoyaremos en aspectos técnicos muy puramente comercial, aspectos técnicos muy concretos, y vamos a dinamizarlo en la medida de lo posible. Es una visión de conjunto, ¿vale? Por tanto, es bueno como punto de partida, y básicamente lo que buscamos es la forma más madura de entender el mercado. Primero, sois los primeros que entendéis el mercado, las necesidades locales de cada uno de vuestros clientes finales, y nosotros tenemos que entender que desde la posición de fabricantes somos unos perfectos aliados, ¿no? Entendiendo que siempre opera bajo el canal y nunca con venta directa. Por tanto, la forma de trabajo es colaborativa, es integradora, y formamos parte de un equipo que os resuelve muchas de las papeletas, no solo la capacitación. Bueno, pues vamos a ello, si os parece. Veo que os vais conectando y ya os digo, gracias por estar con nosotros aquí y compartir este tiempo de formación. Bueno, como os he dicho, hemos dividido la sesión en plantearnos a EIZO como fabricante mundial. Tenemos que situarlo en el espacio y en el tiempo, geográficamente. Vamos a luego pasar esos conceptos, renovarlos, ¿no? Esas ideas que tenemos de imagenología y patología digital, que es realmente la activadora de la demanda de este tipo de monitores, de soluciones de EIZO. Y luego la visión comercial que compartimos con vosotros desde el sector salud, puesto que hay otros más sectores que aborda EIZO desde su origen, ¿no? Luego pasaremos un poco a ver la matriz de monitores con novedades y ya monitores descontinuados, algunas características propias, ¿no?, que nos van a ayudar a entender al cliente final, los accesorios y software, y como novedad que hemos incluido este año y que está resultando un gran éxito es plantearnos el ecosistema de la teleradiología, una consolidación del monitor junto con Ariane, que nos proporciona, siendo mayorista aquí en España, unas workstation de alto valor y que vamos a detallar y que, bueno, está siendo una realidad en muchos de vuestros países. Como solución final, basta conectar y lo vamos a ver. Bueno, pues sin más, volvemos a plantear para los ya conocidos el repaso de la compañía de EIZO, que aparece en el tiempo en Japón, en Hakusan, desde el año 68. Lo más destacable es el 2002, en el que por primera vez Radiforce es pionero mundial en integrar la calibración en sus monitores. Básicamente en los marcos, un pequeño fotómetro que aparecerá en el marco de muchos de los monitores, sobre todo de diagnóstico, y nos va a permitir la calibración, ¿no? Por supuesto que también existe la posibilidad de calibrar de forma externa a través de un puerto, pero en este caso EIZO lo incorpora en casi todos sus monitores diagnósticos y en muchos en revisión médica. En 2007 compra el negocio de monitores médicos a Siemens y básicamente su expansión comienza en el 2010 y acabamos en el 2021 con una facturación de 104.000 millones de dólares y 81.000 millones en beneficio. Básicamente, las cifras que comportan hoy en día, con la gran agilidad que estamos teniendo en Latinoamérica, la gran acogida
y ahora veremos también los puntos débiles, ¿no?, del mercado a nivel global que estamos viendo, pues nos está yendo francamente resultados muy positivos gracias al esfuerzo como equipo y a vosotros como canal en entender las formas de trabajo. Por supuesto, si cogemos Ecuador y Guatemala, que son los últimos que se han incorporado al canal, y cogemos el aspecto de España, vemos que la evolución es casi a diferencial a 10 años, ¿no? Por tanto, podemos entrar en el mercado como un posible futuro fijándose en España o como un incipiente principio fijándose en Guatemala, en Ecuador, donde ya la sensibilidad, sobre todo de la comunidad médica, es la que estamos abordando actualmente. Bien, esos son los datos globales de IZO como compañía. Centrándonos en Iberia y Latinoamérica, básicamente somos un equipo de personas, de las que ya algunos ya tenéis experiencia directa, ¿no? Nosotros somos capaces de organizar vuestros pliegos, entenderlos, la capacitación técnica, la comercial, pasaremos a sesiones de calibración técnica para buscar ese nicho de mercado e incluso el apoyo súper atento de los registros sanitarios en aquellos países donde la importación de nuestros monitores tienen relación con la labor pública o ministerial. Ese requerimiento de documentación lo estamos haciendo cada vez con más agilidad y cabe también destacar, por último, el apoyo que tenemos en la logística, en las operaciones y a la hora de cotizar intentamos ser lo más ágil posible. Por tanto, sin olvidar tampoco la figura de IZO digitalmente, de las que ya vosotros, muchos de vosotros ya habéis participado en eventos, tanto físicos, ¿no?, eventos y simposios y otro tipo de escenarios, ¿no?, que están próximos, otros que ya se han acabado. En Chile menciono, recientemente en Perú con Tecnosalud. Al final estamos incorporando una identificación clara de IZO como marca a empresas del canal como prescriptoras de nuestra marca. Por tanto, nos complace compartir esa idea de éxito que estamos teniendo con todos y cada uno de vosotros. Tanto los que se incorporan ahora con esa visión clara de mercado como los que llevamos un tiempo con nosotros madurando esa actitud de que IZO se consolida como una buena marca. Prueba de ello es que nos imitan cada día más. Y este es un poco el grupo de Iberia y Latinoamérica. Siempre digo lo mismo para todos aquellos que sois de la otra parte, pues tenemos siempre esas 8 o 6 horas de diferencial pues para madurar mucho vuestras cuestiones y ser ágiles, pero también al mismo tiempo sólidos. Bueno, pasando ese vistazo de situarlo, Japón, la compañía, Iberia en España y atendiendo a Latinoamérica, pues vemos el espectro más amplio de IZO, ¿no? IZO solo se encuadra mundialmente en el campo de Visual Technology. Es una empresa de tecnología visual y aborda muchos sectores. Digo para que os sacáis un poco el foco del healthcare, del mundo de la salud, sino también encuadramos con esta gama de monitores FlexScan, ColorEdge, Curator, DuraVision y Raptor. Nos proporciona soluciones tanto industriales, multimedia, y no solo de medicina, claro, como el trabajo creativo, el de desarrollo y recientemente incluso en aspectos en Europa de aspecto militar o de defensa, como podríamos llamar. Y eso, al fin y al cabo, nos vamos a detener hoy con este webinar en los monitores de radio. Volviendo un poco a la imagenología y patología digital, que son las ideas sólidas que mueven el mercado para que provoquen interés en nuestro tipo de monitores, pues no paramos de apoyar nuestros dos conceptos, ¿no? La imagenología, ¿no?, esa especie de la obtención de imágenes en las que destacamos como importante la tomografía, la resonancia, la mamografía digital, ¿no? Es justamente las técnicas y procedimientos que permiten al final obtener imágenes del cuerpo humano. Esas imágenes siempre van a ser tratadas, como indica la patología digital, de forma comunicativa, o sea, haciéndolas mover o almacenarlas, para luego posteriormente ser representadas en un monitor IZO. Pero, por tanto, ya queda claro que la imagenología es una parte activa y la patología digital que se encarga justamente de ofrecer esas ventajas al cliente final, de hacer un diagnóstico más rápido, de un flujo de trabajo optimizado, sin perder la calidad, y un aumento de la seguridad del paciente. Gracias a que pueden evaluarlo varios patólogos, varios radiólogos, y que puedes almacenar el historial clínico para correlacionarlo con diversas patologías que pueda tener el paciente.
Si eso lo unes justamente a esos ecosistemas, ¿no? Ese workflow que utilizan los radiólogos como figura clave en este tipo de monitores de uso, tenemos interacción con la fuente de imagen, con esos tomógrafos, esos arcos en C, o cualquier otro software de relevancia como puede ser el RIS y el PAS de conectividad, ¿no? Que nos va a permitir, lógicamente, dar acceso a esos puestos de teleradiología que vamos a mencionar con posterioridad. Todo esto es precursora de una patología computacional donde ya se empieza a introducir la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico. Yo cuando preparaba esto, el resumen de este slide lo definía con una sola palabra, que se entiende en cualquier país, que es precisión. Y esta importancia que le doy a esta palabra es justamente porque en la precisión es donde vamos a vamos a potenciar esos argumentos respecto a la calidad de imagen, mantener esa calidad y precisión de la imagen en los monitores de ISO y evitar en todo momento, ante esa comunidad médica, ¿no?, que intenta ahorrar costes, o ante esa competencia de la que ya nos consta, ver cuán de precisos es, ¿no? Y que todo el eslabón de la cadena sea fuerte, ¿no? Desde su fuente de imagen hasta su monitor. Por tanto, tenemos que ser muy fieles a esas dos claras licencias que nos da el mundo médico, que es la convergencia de las curvas de Icon y la de gamma 2.2 en grises y en color respectivamente. Por tanto, la precisión para mí es la palabra fuerte, la palabra tips, que nos va a ayudar a entender vuestros clientes finales y a entender nuestros canales de cara a una elección de este tipo de monitores que ofrecemos al mercado. La visión comercial que compartimos con el canal es que justamente tenemos que hacer hincapié a que EIZO no hace venta directa, por tanto nuestro desarrollo de negocio se basa clara y exclusivamente en de quien está ahora mismo escuchándonos, es decir, que formáis parte del canal y que lógicamente no es, tenéis un portfolio amplio en la que podéis cubrir estos monitores con las soluciones finales al cliente, ¿no? La oferta de ISO la conocemos todos, son monitores de grado médico, que es lo que hemos hablado antes, precisión, monitores de grado médico que pretenden ser de grado médico en todo su ciclo vital y que desplegamos mediante un portfolio basado en series, ¿no? La serie GX, RX, MX y MS, que vamos a ir desgranándolo a través de los distintos slides, y son al final monitores de grado médico que cumplen desde los 19 a las 31 pulgadas todas las circunstancias técnicas que van a necesitar el especialista. Estas dos grandes divisiones son monitores de diagnóstico por imagen y monitores de revisión clínica principalmente. Todos ellos tienen un diferencial en cuanto a resolución, en cuanto a brillo y demás, que vamos a ir viendo después, pero que al fin y al cabo están dentro de ese espectro de la imagenología o patología digital, que es lo que pretendemos. Para impactar un mercado creciente, son necesarios nosotros, canal, abordar una serie de cuestiones, ¿no? Y hemos seleccionado algunas, ¿no? ¿Por qué elegir un monitor de grado médico? Muchos de vosotros me lo habéis contado en diversas reuniones cómo vais eludiendo esos argumentos, ¿no? Que al final siempre son dispares, ¿no? O bien por costes o bien por calidad. Y en todo ese espectro tenéis una gama, ¿no? Una gama intensa de argumentos, ¿no? Qué duda cabe que lo primero, lo decía más que nada, me fijaba en Ecuador, en Honduras, que también estamos presentes, y en Guatemala, en que ya empezamos a leccionar a la comunidad médica para el uso de monitores de grado médico frente a los convencionales o comerciales, ¿no? Y ahí necesitamos un argumento de peso. Siempre hago hincapié en este webinar en la precisión. Tenemos que ser precisos y lo más fieles a la fuente de imagen, ¿no? ¿De qué me sirve tener un tomógrafo o un arco en C de mucho coste o elevado coste y luego tengamos un monitor o un display que raramente pase por la condición de grado médico, ya veremos en el tiempo, o simplemente que sea una utilidad o de propósito general? Eso nos va a echar un poco el trabajo reputacional del facultativo que está utilizando ese tipo de monitores. ¿Cuáles son los puntos favorables de ISO en este tipo de monitores? El monitor ISO frente a otros players del mercado, básicamente, lo hemos mencionado anteriormente, es pionero en la calibración. Sobre todo, el monitor se incorpora con un calibrador
incorporado y que todo es nuestro en ese sentido, todo es del fabricante, incluso el software de calibración, incluso las propias tarjetas gráficas que se incorporan a una solución final. Por tanto, sí, EIZO cuida sobre todo el aspecto de la fabricación, cuida el factor RMA, el factor de retorno, ¿no?, de ese tipo de monitores, y oscilamos en factores de 0,2% o 0,3%. Intentamos estirar el máximo de tiempo útil dentro de la curva DICON o Gamma 2.2 la vida útil de este monitor, pasando de 5 años de garantía en casi todos los monitores que ofrecemos a muchas más horas pasadas esos 5 años. Y incorporamos al canal, como no podía ser de otra manera, monitores de swap para que sea más posible el reemplazo o un mantenimiento correctivo mucho más preciso, ¿no? Tener en cuenta que fuera de Japón no se reparan ningún tipo de monitores de EIZO en el sentido de mal funcionamiento. ¿Qué aportamos al workflow de la patología digital? Pues lo hemos dicho, es un elemento clave entre la fuente de imagen, el aspecto del RACE y el PAS, el tratamiento de la imagen almacenada o reproducida a través de los visores, y el monitor va a cumplir un papel esencial en un diagnóstico, sobre todo, y en el de revisión médica, en una mejor o mayor precisión a la hora de formular las cuestiones que tengan que ver con la salud. Es un hecho ya de que hay varios fabricantes en las que integran monitores o paneles de EIZO y algunos de ellos cubren su marca. Por tanto, seguimos siendo una parte esencial en esas adquisiciones y, por otro lado, somos una parte líder mundial en ese tipo de monitores. ¿Por qué es necesario mantener la curva DICON en toda la vida del monitor? Pues es una respuesta casi de lógica, pero es necesario, ¿no? Si yo consigo calibrar y por ese mismo motivo puedo operar y configurar el monitor, puedo aumentar su vida útil basado siempre en el brillo, ¿no? En el brillo del que dispongo. Muchos de los monitores diagnósticos tienen elevado brillo, superiores a los 400 candelas, y es justamente esa degradación en el tiempo la que, mediante la calibración, nos va a permitir ajustar el brillo para hacer el diagnóstico muy preciso en el tiempo, no solo en los 3 años de garantía, como puede dar empresas de la competencia o fabricantes, sino durante todo su ciclo vital. Gracias a ese margen de brillos que decimos, bueno, es que nos sobran brillos, ¿no? O que no lo necesitamos tanto, pues justamente es lo que va a alargar la vida útil dentro de esa curva DICON. Te va a permitir hacer una pequeña configuración, una pequeña corrección diagnóstica en el propio monitor, y mediante ese calibrador vamos a tener siempre en óptimas condiciones el monitor. Prueba de ello es que también el propio monitor nos va a ofrecer un report del estado en que está a la hora de utilizarlo, siempre que sea bajo demanda del operario, del usuario o el usuario de ese monitor. Por tanto, la apuesta de EIZO sobre la curva DICON o la Gamma 2.2 es desde su adquisición prácticamente hasta el final de su ciclo útil del propio monitor. Como hemos adentrado antes, entonces, dentro de Radiford, de todo el campo del diagnóstico y de la revisión médica, encontramos una división por series, ¿no? La serie GX, la RX, la serie táctil, que solo disponemos de un modelo, y vamos a ir viéndolas poco a poco. La serie GX, prácticamente su destino es la escala de grises y la curva DICON, una alta precisión. Son únicos en el mercado, tiene una gran demanda, me lo pedís mucho a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, incluso el propio España, y basado en 5 megapíxeles, nuestros modelos de GX se presentan en versiones de single o mamoduo, en el contexto en que intentamos mejorar la usabilidad o la operatividad del facultativo gracias a utilizar una sola peana, como veis en la imagen, un solo soporte, reduciendo también el marco perimetral del panel del monitor. Eso me va a permitir aglutinar como cada vez más o presentar más información en muy poco espacio o en el espacio útil, con esa visión de ángulo de 178 grados que tiene este tipo de monitores
vamos a poder, sin apenas operar, el radiólogo va a tener presente mucha información en el sector de la pantalla que lo precise. Las series RX son monitores de amplia gama en color, que cumplen con la gama 2.2, que es el equivalente a Dicom, parte 14, y son resoluciones que van de los 2 megapíxeles hasta los 12 megapíxeles. En algunas ocasiones he planteado que, por ejemplo, en España las licitaciones públicas ya se están elevando a situaciones como punto de partida de monitores de 6 megapíxeles o superiores hasta la gama más alta, que son 12 megapíxeles, ¿no? Y los formatos casi siempre muy estudiados desde Japón para no desfigurar la amplitud y mejorar el workshop del propio radiólogo, estamos pasando de 21 a 30 pulgadas de tamaño. Más estaríamos hablando ya de otra gama de monitores dentro del quirófano, que sería la gama de monitores Curator, que también está disponible dentro de ISO, pero ya en otro objeto de otro webinar que recientemente pues también os podéis apuntar en breve. La serie MX, ¿vale? Que son de calidad superior, son perfectos para visualizar historial médico. Estos son ya monitores de revisión clínica, donde ya se supone que se ha hecho el diagnóstico, se ha hecho viajar la imagen a través del RIS y del PACS, y estamos ya en un centro de salud o en un centro donde ya el médico de cabecera está ya interviniendo con el paciente o está dialogando con otros facultativos para evaluar mejor el diagnóstico que se le han presentado. Por tanto, son monitores que están pensados con otro efecto, menos intensidad en cuanto al brillo, menos candelas, no son tan necesarios y están disponibles en formato de pantalla cuadrada o en panorámica, en el ultra wide, como sabéis, en formatos que intentan reproducir lo más fielmente el órgano en cuestión o la pantalla con la radiografía que se haya incorporado. Por supuesto, son también de grado médicos y ya aquí ya empezamos a ver modelos que no necesariamente tengan que llevar el calibrador integrado. Luego la serie MS, por último, sería, al menos solo tenemos un modelo que es capacitiva. En este sí que ya no incorporamos la puesta de 5 años porque es de más interacción con el radiólogo y entonces son monitores que ayudan a facilitar la vida útil del trabajo, el control del PC, la pantalla. Podemos, al ser capacitivas, podemos interactuar con más, manejando layouts o imágenes con más precisión y como herramienta de trabajo es muy útil. Está en un plano inferior en cuanto a la gama y dispone de menos candelas. ¿Dónde encontraremos los monitores Seizo de Radiford? Esto es una de las preguntas que surgió ayer con una reunión mantenida con vosotros, donde realmente la seguridad que nos proporciona el discurso comercial de los monitores de Radiford de ISO está en cómo prescribir, en qué facultad, en qué funcionalidad médica podemos colocar parte de nuestro portfolio. No sería muy útil decir que utilizo un monitor de diagnóstico para una revisión médica o viceversa, ¿no? Para un destino dental, por ejemplo, no tendría que incorpora partes del cuerpo humano que son óseas con calcificaciones en la mama de una persona. Por tanto, aquí estaría la clave, ¿no? ¿Dónde encontramos los monitores de ISO de la gama Radiford? Y encontramos una serie de especialidades médicas como la patología, la mamografía, la medicina nuclear, oftalmología, ortopedia e incluso en administración hospitalaria, que sea una gama que solamente mencionamos aquí, que es la gama FlexScan, que incorpora la característica preset de DICOM. Es decir, que podemos utilizarlo en clínicas, sobre todo en el ámbito privado, en la que más nos demandan este tipo de monitores. El resto, pues ahí es donde está la pericia a la hora de decir, tengo un portfolio amplio, puedo saber dirigirme a qué especialidad médica y dónde puedo ver encuadrado un monitor ISO con esas características concretas, ¿no? Si todos pensáramos el caso más sencillo para mamografías, para diagnóstico de mama, vamos a prescribir claramente el GX560 en su versión single o MamoDuo para, lógicamente, ser los más expertos en esa. Con 5 megapíxeles y casi 1200 candelas vamos a poder asegurarnos el éxito en esa especialidad médica.
esta parte de accesorios y software nos ayuda a completar la solución, porque siempre hemos visto que conceptualmente el monitor puede ser un periférico, una fuente de imagen. De hecho, cuando adquirimos una fuente de imagen, un tomógrafo, nos pueden llegar a incorporar el propio fabricante pues algún monitor de muy baja calidad o simplemente de continuidad que llamo yo, porque el foco o el objeto de ese negocio está en otro sitio. ¿Cómo podemos desprendernos de ese concepto y ver lo que hemos dicho? Ser precisos en toda la cadena, ¿no? Y ahí nos tenemos que incorporar al tema de accesorios. Eizo encomienda a NVIDIA la fabricación de tarjetas con un firmware en el que simplemente metemos un pequeño software desde Eizo para hacer posibles algunas funcionalidades propias de nuestros monitores, como puede ser la tecnología Daisy Chain, de conectividad en serie de uno o varios monitores hasta 4. Por tanto, las tarjetas de Eizo no son propias de Eizo, fabricadas por tal, sino las tenemos en NVIDIA, claramente son compatibles todas ellas, y habría que atender simplemente a su GPU. Es decir, según la estación de adquisición o la estación de postproceso o el cometido que queramos darle a nuestros monitores, vamos a tener que apoyarnos en una tarjeta gráfica de altas prestaciones, según el volumen de imagen o el contenido que queramos trabajar o reproducir, para evitar esos discontinuidades en los píxeles o simplemente esa lentitud a la hora de representar la imagen. Por tanto, hemos dicho que Eizo se basa en tarjetas gráficas NVIDIA y con un pequeño firmware vamos a conseguir activar funcionalidades propias de Eizo que no vamos a encontrar en otro fabricante. Por supuesto, el software, que también es claramente de Eizo, se mantiene en dos versiones, ¿no? La Radice SLE, que es para cualquier monitor de diagnóstico de forma gratuita, vamos a incorporar una licencia que nos va a permitir apoyarnos en la calibración, en la modificación y los test iniciales para ver el estado del monitor, o la versión que ahora mencionaremos posteriormente, Radice S Pro Web, para un alcance mayor en la nube de ese tipo de calibración. Aquí está entonces lo que a muchos os ha proporcionado ese nicho de mercado, ¿no? Esa ventana abierta al negocio no solo está en la adquisición de monitores, sino también en los servicios de valor añadido que podamos proporcionar a vuestros clientes finales. Este modelo de negocio basado en mantenimiento correctivo o preventivo, con coste o sin él, que podéis plantear a vuestros clientes finales, os va a proporcionar la seguridad que, mediante una licencia asociada al monitor que adquirís, podemos definirlo en el cloud, en la nube, podemos identificar ese monitor en el cloud y programar ese tipo de calibraciones y ese tipo de report que vamos a necesitar para vigilar o tener simplemente un inventario en tiempo real de todos y cada uno de los monitores que hemos entregado a nuestro cliente final. Esta mañana preguntaba cómo se comporta un poco este software sin entrar en mucho detalle. Básicamente definimos con esa licencia que va asociada y que esa sí que tiene coste, la otra no, la de Radi CSLE es una licencia gratuita, se incorpora con el monitor. RadiNet Pro Web es una licencia que se incorpora al monitor, pero que tiene coste. Un pequeño coste único para toda su vida útil del monitor. Definimos en el cloud de la nube ese monitor y vamos a poder operar con él, situándolos en test, en los test necesarios, en las calibraciones oportunas, en diferido y en remoto. No precisa de intervención técnica in situ y simplemente planteamos esta mañana que nos bastaría que la workstation estuviera, o si está apagada es una orden que va a recibir el monitor en algún momento, o si está en stand-by se va a despertar y va a ejecutar esos procesos de tarea que vosotros habéis podido mandar en diferido a través de la nube. Su comercialización está siendo un punto importante en España, ya os digo, junto en las licitaciones públicas, ¿no? Y en ese mantenimiento de garantía os proporciona una auténtica precisión en la vida del monitor y sobre todo ese report que puede llevar un sello del tiempo o no, en el que os va a asegurar que ese monitor está en perfectas condiciones para generar los diagnósticos que se les piden. Y bueno, el aspecto de la teleradiología, que era el concepto que habíamos incorporado en este webinar, es que de la mano de Ariane, en la que somos mayoristas en España, incorporamos
la adquisición de una workstation totalmente diseñada para este tipo de estaciones, en las que estamos cubriendo esas necesidades de estaciones de postproceso, estaciones de adquisición, estaciones de visualización. No incorporamos ese visor que me habéis pedido en algún caso porque es ajeno a nosotros, pero sí, gracias a que somos mayoristas en España, tenemos una potente emisión de unidades de supermicro. En 24-48 horas podemos incorporar estas características que estáis viendo, una workstation con la tarjeta de ISO imbuida y con la conectividad necesaria para nuestros monitores ISO. Por tanto, el ecosistema de la teleradiología sería una realidad. Está siendo una realidad, ya hemos tenido éxito en mercados como Perú, en Colombia y en Chile, básicamente, también en Panamá. Hemos tenido esta demanda cada vez más amplia y que mucho tiene que ver cómo está evolucionando el mercado después de la pandemia, en la que el teletrabajo, ¿no? Para estos radiólogos se traen las imágenes a través del RIS y del PAS, hacen el diagnóstico adecuado con los monitores de precisión de ISO y lo devuelven lógicamente con el diagnóstico y el historial médico del paciente. Por tanto, es una buena solución que ha sido fortuito el conectar con vosotros y con la demanda que había en vuestros países, la teleradiología, y de aquí hemos servido ya un total de unos 98 unidades en las que se incorpora justamente la unidad perfectamente operativa del primer día, preparado y listo, con el sistema operativo que vosotros deseéis. Nosotros proponemos siempre el Windows, preparado también para las actualizaciones, con esa versión TPM 2.0 que incorporamos, sus 16 GB como memoria RAM y luego la tarjeta gráfica que corresponda, que tenemos hasta 3, que vamos a ver posteriormente, tarjetas disponibles de ISO, con esas versiones de 4, 5 y 8 GB de GPU, de unidad gráfica de potencia. Bien, listos justamente para ser conectables y ser útiles en cualquier momento. Como solución final, como os he dicho, para teleradiología es una realidad actualmente en Latinoamérica, que es donde básicamente estamos atendiendo la demanda. Bueno, hasta aquí ya entonces vamos a ver un poco con detalle esos aspectos peculiares de cada uno de esos monitores. Si veis, los hemos dividido el portfolio, que esto es importante identificar, ¿no? El portfolio de ISO viene a cumplir lo que hemos dicho, gracias a esa variedad que tenemos de monitores, a cumplir las expectativas propias de cada funcionalidad médica que nos demanda. No necesitamos cumplir con el mayor de la gama cualquier otra utilidad que nos precisen. Por tanto, sería un coste caro. Y es un poco cuando la visión se nos cae del negocio, cuando decimos, ¿qué hizo es caro? Bueno, según, si hemos prescrito correctamente. Esa sería la segunda pregunta que teníamos que hacernos, ¿no? Y respecto a la garantía, tendríamos que hacer un pequeño ejercicio de retorno de inversión o de amortización a 5 años de este tipo de equipamientos, ¿no? Bien, pues básicamente, si atendemos a esta matriz, que algunos ya, los más antiguos, tienen esta matriz, la hemos renovado justamente hoy, hemos quitado algunos modelos que se han descontinuado y hemos incorporado los nuevos, como puede ser el MX217 SB, que algunos, como están supeditados a los registros sanitarios, deberíamos actualizar, de la persona de Álvaro, que es la que lleva, la responsable aquí en EIZO, en España, todo el tema de registros sanitarios, con su deber de actualizarlos. También tenemos, lógicamente, el MX315, también se incorpora a este portfolio, y básicamente, si atendemos, son gamas que van de los 2 hasta los 12 megapíxeles, y los paneles que hemos dicho de entre 20 y 30 pulgadas, incluso de 19, que son ya. Vemos que básicamente la fortaleza que hay en los de diagnóstico está justamente en su brillo, sus candelas por metro cuadrado, que es los que me van a permitir mantener esa curva de icon en el tiempo, con esa degradación que aparece del píxel, con el uso. Y luego la conectividad, que prácticamente es una realidad en casi todos ellos, tanto en DisplayPort como en DVI, y en los puertos tanto descendentes como upstream, que son bastante bien notados. Aquí abajo, si veis,
el epígrafe DICOM me va a decir que son híbridos. La mayoría de ellos cumplen con la gama 2.2 o con la DICOM parte 14. Por tanto, muchos de ellos son compatibles con ambos tipos de imagen. Pueden ser representados cualquiera de ellos. No me quiero detener en mucho de ellos. RX 1270 es el buque insignia de todos los monitores de diagnóstico, de un precio más elevado, pero sí que es verdad, es como si tuviéramos dos RX 660 o al revés, el propio RX 660 son como dos RX 370, ¿no? También tengo que decir que la versión RX 560, RX, no GX, está disponible también en Mamoduo o en versión single, dependiendo del uso que le queramos dar. Todos ellos, salvo el táctil, como hemos dicho, conservan 5 años de garantía, salvo el táctil de 3. Por supuesto, las resoluciones, hay una amplia variedad de resoluciones, como podéis ver, y os he prometido, cuando estaba terminando esta presentación, de incorporar una tabla de resolución y densidades, que os dejaré un enlace con posterioridad con futuras reuniones que tengamos, que os puede clarificar un poco de cara a ese debate que hay abierto siempre en el tema de la profundidad, la resolución y la densidad. Son aspectos muy técnicos que aparecen en muchas ocasiones en pliegos de licitación, porque alguien ha prescrito o ha informado debidamente a esa institución pública, pero en el día a día, si os dais cuenta, no es un modelo de diálogo continuo donde descarten nuestros jefes de servicio o clientes finales uno por unos aspectos técnicos u otros. Básicamente, me decían ayer desde el Perú, y aprovecho para saludaros, pues que básicamente venían a preguntar como al peso, ¿no? ¿Cuántos megapíxeles tenían de definición los monitores? Cuando hay otros aspectos mucho más interesantes que podamos al menos debatir frente a la competencia o frente a otros mercados. ¿De acuerdo? Pues esa sería un poco la idea de esta matriz resumen que os divide el portfolio en los de diagnóstico, los de revisión y los incluso de uso administrativo. Por último, tendríamos que ver justamente el portfolio de las 3 tarjetas de ISO que tenemos disponibles ahora mismo. Son todas insertables y son de 8, 5 y 4 gigabits, dependiendo del modelo de imagen que queramos mover a la hora de reproducirlo y evitar ese tipo de lags o lentitudes a la hora de representar la imagen. Son 3 años también de garantía lo que tienen estas tarjetas, y aquí abajo, en la mitad de la pantalla, vamos a tener un cuadro de compatibilidades frente a los monitores que queremos usar. ¿De acuerdo? Por otro lado, no menos importante, toda la configuración de la que es posible los monitores de cara a facilitarle el workflow a los radiólogos, a los facultativos médicos, ¿no? Este cuadro simplifica mucho cuáles son las funciones potenciales que podemos disponer en cada uno de los monitores. Básicamente destacan el tema de la verticalidad o la rotación. Yo hablaría también del ángulo de visión, que nos va a permitir distintas posturas de trabajo del propio facultativo, o el switch and go para evitar la conectividad o demasiados cables en el escenario de trabajo. Por tanto, esto, como os haré pasar este tipo de presentaciones, lo podéis ver como más detalles que al final van destinados a la comodidad de trabajo y al flujo más ágil de las operaciones que hace el facultativo. Y ya por acabar, y veis que soy un poco breve porque quería un poco abrir la ronda de preguntas y detenerme también quizá un poco en los aspectos de la competencia o qué visión estamos teniendo del mercado desde aquí España. Ese know-how que me vais dando a diario con las visitas nos proporciona una visión muy amplia del mercado en Latinoamérica, sobre todo también en España y en Portugal, y nos ayuda a incorporar a todos los demás o a compartir esas cuestiones que no dejan de ser comunes en cualquiera de los sitios donde estamos trabajando, ¿no? Con vosotros como canal. Por tanto, sí que notamos, como hemos dicho al principio, notamos que primero hay que identificar la sensibilización de la comunidad médica para luego pasar a otro tipo de sectores, como puede ser, ayer me lo mencionaba, el sector IT, más preocupado por la seguridad de la imagen que no por el contenido y la riqueza de esta, ¿no? Cuando se utilizan las comunicaciones, ¿no? Sobre todo informáticas, o las infraestructuras, ¿no? De conectividad frente a un puesto de trabajo o con la central o cómo se administran las imágenes. Por tanto, yo os pasaré a través del chat y a través de mi compañero Carlos una encuesta
la que me gustaría, pues, básicamente que complementare la información para tener una idea diagnóstica de cómo estáis, los que habéis participado, estáis viendo el mercado, vuestro propio mercado. Los detalles más bien de estrategia de negocio los estamos visualizando a través de esas reuniones periódicas que tenemos con vosotros. O sea, básicamente, cuando os convoco a reuniones en remoto, estamos hablando de tres aspectos: o desarrollo de negocio, o un poco la cualificación comercial que vamos a necesitar para que vuestro grupo tenga actividad comercial intensa frente a los monitores de ISO, o el aspecto técnico, donde ya pormenorizamos más detalles para aquellos que tienen más capacidad de desarrollo de negocio basado en el servicio, ¿no? De los que me consta que hay bastantes. Y bien, otro de los enlaces que voy a dejar es el repositorio, donde estará toda la información acumulada, por supuesto en castellano, los datasheets, el manual de usuario, todas las hojas que son identificativas del propio monitor que vais a ofrecer en cualquier momento. Y luego las preguntas frecuentes que al final yo voy haciendo acopio a lo largo de todo este año de ejercicio, acopio de todas esas preguntas que me vais formulando, que de forma objetiva luego las traspasamos y enriquecemos el canal gracias a eso, ¿no? A esa visión que tenéis de forma particular y que luego se ponen en común, de forma compartida para el resto que pueda ser útil. Y hasta aquí, sí, y de la mano de Carlos, vamos a abrir los micros para atender a vuestras preguntas en la medida de lo posible, y aquellas otras me las apuntaré debidamente porque son cuestiones muy técnicas, pues voy a necesitar apoyo de la que podemos hacer. Pero ahora mismo, sin más, ¿os parece? Abrimos los micros y empezamos a atender vuestras preguntas. ¿Sí, Carlos? Vale, en el módulo de preguntas y respuestas veo que José Ramírez nos ha dejado una pregunta, te la leo, ¿de acuerdo? En Vale, la perfecto. línea FlexScan para la gestión hospitalaria, ¿cuáles son los modelos que soportan DICOM? Vale, básicamente hemos visto que en todo el portfolio FlexScan, que no se ha traspasado todavía, tienen preset Icon y, por supuesto, entonces atienden a imágenes de Icon, pero no son de grado médico, ese tipo de monitores. Por supuesto, tienen menor coste por identificarlos y menos paletas de bit y, por supuesto, tienen menos candelas o brillo. No están preparados para eso. Son como monitores de apoyo o de uso administrativo, como hemos dicho. Vale, también nos pregunta que cuáles serían los requisitos. Los requisitos de monitores FlexScan. No. Entiendo que es así, ¿no, José? Puedes hablar por el micro si quieres. Vale, si no, pasamos a otra, Carlos, si te parece, puesto que te hemos identificado, José, y luego en privado lo podemos atender debidamente. Si tiene Vale. interés por esta gama. Veo que tiene el micro abierto, pero no le oigo. Espera, mientras Vale, voy leyendo vale. otras preguntas que nos han dejado en el chat, ¿vale? Vale, Milena nos pregunta qué pasa si hemos ofertado la referencia MX216 y estamos en proceso de negociación. ¿Se incluye la tarjeta siempre con cualquier monitor? No, claramente no. Cuando me pedís cotización, las tarjetas gráficas de ISO tienen una cotización aparte. Entre otras cosas, por sentido común. Si yo oferto 2, 3 monitores, solo me bastaría una tarjeta gráfica para atender esos 2, 3 monitores. Básicamente sí que se cotiza una tarjeta por cada workstation donde vayáis a pinchar, pero no una tarjeta por cada monitor. Son de cotización aparte a los monitores y son de esos 3 modelos que tenemos. Como hemos dicho, opcionalmente siempre tienes la posibilidad de adquirir una NVIDIA por separado y ni siquiera recurrir a ISO, puedes sacarlo del mercado, del gran mercado. Pero básicamente se cotizan por separado, son elementos más. Ok, continúo con el orden de, según lo han ido poniendo en el chat, ¿vale? Martín Salcedo nos pregunta, buenas tardes, el monitor Barco para mastografía dice que tiene su ficha técnica 5.8 megapíxeles. Bueno, eso imagino que será más bien una corrección que habrás dicho en algún momento, Alfonso, o algún apunte. ¿Qué nos puedes decir de esto? Ah, vale, no, sí es una pregunta. Vale, que es que justo había puesto yo lo del repositorio entre medias. ¿Me lo puedes Sí, volver sí. a formular? El Gracias. monitor de barco para mastografía, ¿vale?
Dice Sí, que en su ficha técnica tiene 5,8 megapíxeles. ¿Qué nos puedes correcto. decir de esto? Pues básicamente nada, porque es un monitor de la competencia, es de barco y yo tengo pocos datos de ellos, salvo los datos genéricos. Podría hacer una comparativa y os puedo servir a esta persona que lo pregunta una comparativa de nuestro GX560, el más parecido al modelo de barco que presenta 5,8 megapíxeles. Eso siempre os puedo hacer una comparativa en función de algo muy concreto frente a una licitación que me lo pasáis, habitualmente me lo hacéis muchas veces frente a una prescripción en una licitación pública, podemos hacer comparativas para defender mejor nuestro producto. Pero obviamente siempre es un caso particular y concreto que merece ser atendido por separado, si os parece. Ok, hay otra pregunta de Milena, luego paso de nuevo a José que nos ha aclarado un poquillo más lo que quiere decir, ¿vale? Milena pregunta si nos puedes aclarar en lo de Daikon qué quiere decir híbrido. Ah, correcto. Vale. La DICOM es un estándar, ¿vale? Un estándar médico, en concreto DICOM parte 14, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de monitores EIZO de gama híbrida, simplemente es que cumple con los dos estándares mundiales de grado médico para que un monitor lo sea. Es decir, el estándar DICOM parte 14 para monitores que usan grises y el estándar gama 2.2 para aquellos monitores que usan color. Entonces, cuando hablamos de gama híbrida, ¿de acuerdo? Estamos hablando de monitores que son capaces de cumplir las dos categorías de grado médico, la gama de grises y la gama de color. Ok, vuelvo con José Ramírez, ¿vale? Que fue la primera pregunta. Nos explica, somos parte del canal EIZO para ColorEdge, para aplicar para la distribución Radifos. ¿Cuáles son los requisitos de distribución? Vale, pues básicamente como ISO y como muchos de los que conocéis a ISO, básicamente la condición que pone ISO es un ajuste mercantil. Cotizamos, os damos de alta en nuestra plataforma CRM, visualizamos vuestros proyectos y intentamos trabajar el mejor precio posible frente a una lista de precios genérico. Esa condición hizo es simplemente trabajar y tener actividad comercial. La otra condición te la puede poner el país, que es el que te habilita la capacidad de importación de monitores de grado médico. Entonces, tu propio país es el que tú tienes que visualizar. En Latinoamérica pasa de todo. Hay países como Chile que no incorporan un registro médico y se puede generar una importación por los acuerdos internacionales que hay. Y en otros países son más restrictivos. En otros son nominales. Basta tener registrado el monitor, el RX370, en tu país y tú puedes hacer que esa titularidad pase a ser tuya. Por tanto, te habilita la importación de monitores o en otros simplemente tiene que ser nominal, que es la empresa tal tiene que tener los registros sanitarios actualizados para importar el monitor en cuestión que tú quieras incorporar. Por tanto, hay mucha casuística en ese sentido, pero lo más fundamental de todo esto es que ISO solo te pide actividad comercial y que podamos desarrollar el negocio a través tuyo, puesto que no hacemos venta directa, a través de empresas como tú para desarrollar el canal. ¿Otra pregunta por ahí, Carlos, que tenga? Sí, otra pregunta de Milena. Sobre el monitor MX216, ¿me confirma si podemos continuar ofertando este modelo? Sí, sobre el MX216 no hay ningún problema. Solamente pues que hemos dicho que lo hemos mejorado, pero hasta fin de año no va a haber problemas de stock. En ese sentido, ese monitor lo tenemos en cuenta. Simplemente no lo hemos incorporado a la matriz porque la hemos actualizado para de cara al 2024. Pero sí, de momento ese monitor está hábil en nuestro portfolio. Perfecto. Vale. Andrés Caques. Hola, hola Andrés, nos saluda desde Chile. Algunos médicos utilizan computadores o monitores Mac para revisión de imágenes radiológicas. ¿Cuáles serían los argumentos de venta para esto a favor de EIZO? Justo, en primer lugar, lo hemos dicho a lo largo de todo el webinar, básicamente que un monitor de grado médico frente a uno comercial básicamente busca la precisión en el diagnóstico. Vamos a poner un ejemplo, en una calcificación en una mama no se puede ver literalmente, ¿no? Con una reducción de candelas o un brillo tan pequeño en un monitor convencional. En cambio, en un monitor de ISO sí que se podría ver perfectamente. Entonces, hacer un diagnóstico
que evite los falsos negativos, los falsos positivos, perdón, y que aumente, o por lo menos está así escrito en alguna parte, aumente la eficacia de los diagnósticos en un 20%, que es a lo que se dedica ISO, aumentar ese tipo de precisión. Por tanto, la palabra clave que ha venido siendo un poco la norma, el hilo conductor, es un monitor ISO te provoca precisión en el diagnóstico y te provoca, gracias a su brillo, a su capacidad de brillo, una duración de esa conversión de la curva de Icon o gamma 2.2 a lo largo de todo su tiempo. Eso sería un poco el argumento más completo. Muy bien. Óscar Valenzuela nos pregunta, ¿algún modelo de monitor es touch? No sé si lo mencionaron. Entiendo que se refiere a uno táctil, que sí lo habría. Sí, justo. El touch o capacitivo, como le he mencionado, es un único modelo que tenemos disponible, que es el MS, el 236 WT. Es justamente el que hemos hablado y que curiosamente solamente tiene una garantía de 3 años. Correcto. Ok, a ver, siguiente pregunta de Elías. Buenas tardes, buenos días. ¿Por qué utilizan tarjetas gráficas NVIDIA y no AMD? Buena pregunta. Pues yo habría que elevarle la pregunta a Japón, porque es fiable NVIDIA y no otras, ¿no? Entiendo que han hecho muchos benchmarks y tienen mucha literatura al respecto, y si estás interesado yo te lo hago llegar. Pero entiendo que al salirse al mercado y escaparse, imaginemos que como fabricante no quieres perder calidad en la tarjeta que utilizas. Por tanto, no solo recomiendan tarjetas NVIDIA, sino que encima incorporan en el firmware para que sean de ISO con la calidad que proporciona ISO en sus monitores. Por lo tanto, no sabría decirte, pero sí, si estás interesado te puedo buscar documentación técnica al respecto. Muy bien. Siguiente pregunta, que también es de José Ramírez, que nos preguntó antes sobre el tema de distribución. Nos menciona que es de Perú, ¿vale? Y también nos pregunta que para la calibración de los monitores Radioforce se puede utilizar calibradores de otros fabricantes, principalmente para los de la línea de color. Vale, pues lo que hemos dicho, básicamente los de la línea Radiford, la mayoría de su portfolio, que lo veréis, tienen el calibrador integrado. Puedes utilizar uno externo, obviamente, pero tienes uno ya integrado. Salvo en 2 modelos que son, y en algunos que son de revisión médica, de la que no hay diagnóstico, por tanto la calibración puede ser útil hasta cierto punto. Y se busca otra precisión en ese tipo de monitores. Sí, por supuesto, podrías utilizar otros calibradores externos. Nosotros también recomendamos en la lista de accesorios unos propios también, que son externos fabricados de otros fabricantes, pero sí, se podrían utilizar. Muy bien. Siguiente pregunta es de Martín Salcedo. ¿El monitor RX 250 también se sigue comercializando? No, es un modelo, el RX 250, es un modelo que está descontinuado, y tiene el mismo precio que el RX 270, y de la que ya básicamente ese sí que ni lo podemos pedir, y a duras penas lo tenemos que encontrar. Entre otras cosas, está basado en 2 megapíxeles y por desgracia ya en este año no vamos a tener. Ya lo que podemos tener son unidades de swap o otro tipo de fuentes, ¿no? Para encontrarlo. Muy bien. Pregunta de Fernando Ramos. ¿Los monitores funcionan solamente con las tarjetas de vídeo de ISO o pueden funcionar con otras tarjetas de vídeo de diferente fabricante? Sí, las tarjetas de vídeo pueden ser, lógicamente, de otros fabricantes, sin lugar a dudas. Ahí donde puede haber siempre un disfraz, ¿no? De que este monitor no me gusta o no va bien porque tenga un delay en la reproducción de la imagen y no pueda ser fiable. Tendríamos que observar cómo se comporta esa tarjeta gráfica en la workstation. Por supuesto que al prescribir las nuestras y opcionalmente en NVIDIA, nos estamos asegurando que los estándares de calidad se cumplen para que el monitor se comporte al 100% como se espera. Por supuesto, otras tarjetas gráficas sí que funcionarían con esta conectividad que aparece en la matriz de DisplayPort y Mini DisplayPort, y no tendría ningún problema. Hacer siempre caso a la GPU que lleve esa tarjeta gráfica, que es la que encargada de transmitirle la imagen al monitor. Si es de muy pocas prestaciones la GPU, obviamente vamos a tener problemas hasta de reproducción. ¿Vale? Por lo demás, en resolución no creo que haya ningún problema al respecto. Vale. Pregunta de Mirena Ramírez.
¿Los monitores Radiford se pueden usar para el área de endoscopia? Sí, claro, sí, por supuesto. No hay ningún problema, solo que el aspecto de la endoscopia lo abordamos creo que la semana que viene, ya en esa funcionalidad médica se aborda con paneles superiores a los 30 pulgadas, estamos hablando ya en formato de hasta 55 pulgadas de monitores que encontramos de la gama Curator en quirófanos o pabellones. Es otra gama que os invito a que os apuntéis a ese webinar que lo da mi compañero Iván. Y por supuesto, sí que vas a encontrar monitores ISO en esa funcionalidad médica. Voy a aprovechar que has mencionado lo del evento de Iván. Si Sí, queréis, os voy a dejar el enlace para quien esté interesado. Es el 4 de octubre, ¿de acuerdo? Os dejo por aquí el enlace un momentito. Lo dejo por el chat. ¿alguna pregunta más? Y os quería añadir, si no tenéis mucha prisa, tenéis un pequeño concepto dentro de lo que estamos viendo, observando de cada competencia. No sé si hay alguien interesado en hablar, no en concreto como la pregunta anterior que hubo de barcos, sino más bien cómo nos estamos defendiendo, como decía Andrés, frente al lado comercial o frente a otras players, ¿no? O fabricantes que operan en el mismo sector que el nuestro, ¿no? Indudablemente en ninguno de los países que estamos ahora mismo hay una saturación del mercado, aunque este sea muy vertical, unas soluciones muy verticales las que incorpora ISO, ¿no? El mundo healthcare. No es un mercado saturado porque no hay rotación de usuarios finales. No hay usuarios que pasen de un modelo de monitor, pasen a otro, lo experimenten y vuelvan a otro, al mismo anterior. Por tanto, no detecto que haya un mercado saturado ni incluso en el propio Europa. Sí que detecto una competencia o dónde están los puntos fuertes y débiles que podemos amplificar o atenuar dependiendo, ¿no? Hemos dicho dos tips muy concretos frente a cualquier otro, ¿no? La garantía de 5 años, el RMA, que es un 0,2 o 0,3% en algunos casos de monitores de grado médico de ISO, y lógicamente la amplitud del portfolio, que me va a ayudar a ser un especialista dentro del canal de prescribir justamente el monitor que necesitan nuestros usuarios finales. Por tanto, si tengo una amplia variedad, cosa que no tiene la competencia, eso me va a proporcionar una agilidad o un ajuste claro del precio y del modelo que queremos recomendar a nuestros clientes. EIZO ahora actualmente en Latinoamérica no tiene presencia física, lo estamos llevando todo desde Iberia y tenemos tiempos de respuesta muy amplios, prácticamente trabajamos como si estuviéramos operando en local. Entre 5 y 10 días por vía aérea podemos proporcionaros equipamiento de este portfolio que hemos mencionado hoy de Radiford. Nuestro principal fabricante está en Japón, obviamente EIZO, pero también tenemos bodega en España, en Madrid, y bodega en Alemania, sobre todo por la zona de Curator, que son bajo demanda. Son, por ejemplo, una cámara 4K para el quirófano, pues tarda del orden de unas 6 semanas y son fabricadas en Alemania. Por tanto, los tiempos son razonables, las respuestas, aunque no estemos físicamente con delegaciones o master distributor, no existe en Latinoamérica, sí que podemos operar de una forma casi local, ¿no? Por tanto, tenemos una capacidad muy operativa de trabajar, tenemos un portfolio muy amplio, tenemos una calidad, unos estándares a nivel mundial muy exitosos y debemos y podemos aprovechar ello con esta solución final que hemos dado de la teleradiología, allí donde estemos más avanzados, ¿no? Con la comunidad médica, y donde podamos ver claramente que el retorno de inversión en 5 años vista incluso en más, hay monitores que están operando con más de 70.000 horas de trabajo, podamos ser claramente rentables. Si a eso le ayudamos a ese nicho de mercado que podemos encuadrarlo como implantar mantenimientos preventivos y correctivos allá donde incorporemos equipos de ISO, pues tenemos una solución muy ventajosa en cuanto a márgenes comerciales y en cuanto a soluciones de valor añadido que pueden proporcionar una longevidad en el negocio muy alta. Y digo longevidad no en carácter despectivo, sino básicamente permanecer en el tiempo. No es un negocio to take, ¿no? Para llevar, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Estamos ya concluyendo, llevamos casi una hora y bueno. Pues sí, mira, tenemos una preguntilla más. Te la leo, Alfonso. Running Pro, aparte de gestionar los assets de los monitores Radiforce, ¿también permite remotamente cargar un perfil de color en un grupo de monitores ubicados en distintos lugares? Yo creo que no. Tendría que confirmarlo, José. Creo que no, porque no está tanto, y no lo he dicho antes, en los presets de configuración, que eso lo hace el radiólogo, y por tanto sí que en un monitor puedes tener varios presets y no se lo olvide. No tienes que calibrar cada vez que haces una adaptación o configuración personalizada del monitor en cuestión, pero no está tanto en cargar colores o paletas, sino está más bien en calibrar en acciones correctivas en remoto o en local que pretendas hacer frente a estos monitores. Ten en cuenta que el propósito no es representarlo, sino el propósito es seguir manteniendo esas curvas de calidad médica que me exigen, de ahí con la gama 2.2. Por tanto, el resto, salvo los test iniciales que pueda decir el radiólogo que no ve claro que esté funcionando correctamente el monitor y nos pidan una calibración, el resto va a ser para mejorar la calidad o el workflow del propio radiólogo. ¿Alguna pregunta más? Andrés nos pregunta si el monitor RX 270 está descontinuado. No, ese no. Ese monitor no está descontinuado. Justamente es el predecesor del RX 250 y lo tenemos en vigor y cotizable y está disponible en almacén ahora mismo. Vamos, o sea, no hay ningún problema con ese monitor. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Carlos, deciros que, bueno, os va a proporcionar, Carlos, el enlace de la encuesta. Os pedía, por favor, como recompensa este tiempo, ¿no? Y que nos ayude a todos el feedback de vuestros cuestionarios, lo espero, y ser más incidente en cada una de las reuniones que tengamos a posteriori. El repositorio como almacén de toda la información que vais a necesitar. Os señalo, Álvaro, que os pasaré el correo para todo el tema de registro sanitario y la actualización de estos en cada uno de vuestros países. Y iremos adornando preguntas frecuentes para hacer una especie de dossier o prontuario en la que os apoyen los tips necesarios para poder fomentar la actividad comercial allí donde estéis. Os vuelvo a dar las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra paciencia. Algunos ya me habéis oído, por tanto, maduráis más la pretensión de las ideas comerciales que tengáis y os deseo mucho éxito a todos, porque al final forma parte de nuestro propio éxito el que vosotros desarrolléis esta línea. Y básicamente, por mi parte, estoy a vuestra disposición, como no podía ser de otra manera. Gracias a todos, entonces, y Gracias. Quedamos emplazados en otro momento a cada uno de vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Saludos Gracias, muchas gracias. de Argentina. Genial. Muchísimas gracias. Pues nada. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias, que estén bien. Saludos. Muchas gracias de Paraguay.